necesariamente debe llevarnos a reconstituir o reconsiderar los conceptos de Estado que estamos manejando actualmente. En pocas palabras, él defiende el concepto de Estado supraestatal. No lo dice manifiestamente. Él maneja los conceptos del marxismo, pero es este marxismo, ¿cómo se diría esto? Es este marxismo que es una revisión del marxismo tradicional que ya establece ya estos alargamientos hacia el cambio climático, este tipo de discursos. Entonces, estos también son instrumentos. Respondiendo al compañero Gerardo, yo creo sinceramente que ya no podemos fiarnos de nada de lo que nos digan los científicos, entre comillas, ni tampoco los filósofos, los grandes pensadores, porque en definitiva cada quien tiene su mecenas, tiene la gente a la cual le debe fidelidades. El propio Harari, él es fiel devoto israelí, él es judío también. Así que no hay, en este momento, me parece, no hay nadie que esté en el mundo del pensamiento nada más por buena voluntad, sino que por promover agendas políticas. Esa era mi aporte. Muchas gracias. Sí, bastantes elementos que ha vertido Anatoly. Entre ellos, a ver, acerca de Bakunin, ¿no? Y lo que es su concepción del Estado como un instrumento opresivo absoluto. Desde las vistas de Bakunin, desde luego, esto era para desarrollar lo que es la posición anarquista como tal y los desarrollos que obviamente va a tener en adelante y cómo es que va a encontrar en el gran enemigo del anarquismo las propias posiciones marxistas para, diríamos, encontrar una incluso contradicción dentro de ese propio seno del desarrollo izquierdista. Valga esa redundancia, ¿no? De que siempre han chocado y han sacado más chispas quizás entre estas dos posiciones que incluso que era el enemigo grande a vencer, que era el capitalismo como tal. Sin embargo, lo que es la concepción, por eso, Bakunin está de nuevo partiendo quizás de esta concepción moderna absoluta de un Estado. El concepto de Estado como desarrollo último desde la vista eurocéntrica, encontrar en el Estado moderno, bueno, sí, puede tener estas aristas e incluso absolutos de encontrarlo como instrumento opresivo, incluso con sus vertientes de colonización que hasta hoy nos oprimen, ¿de acuerdo? Pero esto no agota ni limita la posibilidad del concepto de otro Estado como tal. Ya se dijo los ejemplos de Caral, Tiahuanaco u otros que vamos a relativizar ahí de que tendrán que ser necesariamente instrumentos opresivos que opriman hasta la muerte o es parte de un diagrama más complejo en el que sí se necesita ceder ciertas, vamos a llamarle entre comillas, libertades naturales, como las que en principio Diamond indicaba, la libertad de ejemplo, la migración, en ese momento, claro, no se podría entender migración, pero ya la libertad de de no ser sedentario, por ejemplo. Eso es totalmente incongruente ahora, pero y sin embargo aquellos beneficios como los desarrollos de los conocimientos, pues dan razones para decir que el mundo al parecer iba hacia ese, o tendía hacia ese tipo de realidad como tal, y no podemos, está difícil pues inventarnos otra, porque en última siempre va a venir y por desarrollo diríamos, dialéctico superior, entre comillas, a, si no es a conquistarnos, mínimamente a irradiarnos con este tipo de nuevos conocimientos que en últimas desarrollan quizás más lo que son las capacidades del Estado, pero no necesariamente tienen que tender a un absoluto opresivo como tal. Esto incluso en ejemplo, los periodos de la historia china, ellos lo tienen muy claro, que decían el pueblo
a lo que es el emperador, entre comillas, emperador chino, y a todas las dinastías que han sostenido, el pueblo los mantiene y sabe en últimas que sí, se están haciendo, entre comillas, oprimir, pero cuando el emperador se pasa de largo, o toda la dinastía se pasa de largo, está documentado en lo que es la historiografía china, el pueblo se revela. Saca estos y pone a otros que puedan, en últimas, administrar de mejor manera y para un, vamos a llamarlo, desarrollo vital de todo lo que se constituye como Estado, y dentro de él en la ecuación pueblo como factor definitivo, y que en últimas también, porque el pueblo aporta lo que son, desde lo que son los granos, soldados y demás elemento humano, conocimientos y demás, que en últimas hacen la percepción y desarrollo de lo que es este concepto de Estado como tal, pero desde la vista ya del paradigma multipolar como tal. Algo más quizás acerca de la ciencia como religión, bastante estiva la posición que Anatoly trabaja, es también aceptable, desde luego, que la ciencia, de nuevo podríamos entenderla, de este tipo de ciencia, sobre todo, que es de punta, considerado occidental, sí, puede ser entendida como una nueva religión, sin necesidad de ¿qué le llaman esto? Una nueva religión que no tiene la necesidad de un Dios que no sea el secular como tal. Desde esta vista, entonces sí, estaríamos incluso de acuerdo, afirma que la filosofía también puede ser entendida como religión o relacionarse con la filosofía como una nueva religión, de nuevo, desde las vistas seculares. Ahí no hay, diríamos, mayores problemas. Incluso, pero me atrevería en sentido autocrítico quizás a decir, como Anatoly es bastante, diríamos, eficaz en esto, y por qué no decirlo, ¿será también que la posición nuestra que estamos desarrollando tiene alguna intención o está sopesada sobre alguna agenda encubierta o incluso financiada, quizás exageradamente, ¿no? Financiada por alguien más que no sea la Agenda 2030, posiblemente u otra agenda? Lo pongo ahí, ¿no? Pero hasta de eso quizás hay que comenzar a sospechar. Pero también en las respuestas que se van desarrollando es que se van encontrando acuerdos de que sí, esta posición parece más potable, es incluso, podríamos decir, más racional que versus las que se nos vienen imponiendo, incluso sin justificación como tal, aparte de que no, la ciencia lo dice. Fue un desarrollo científico, la actual ciencia lo mantiene así, sin embargo dejando fuera del orbe aquellos otros estudios científicos que van a contracorriente de esta narrativa que ellos pretenden inculcar. Y con esto acabo y le damos la palabra a José, de los estados, ¿no? También habría que pensar, sobre todo en la realidad latinoamericana, si estos estados no son en realidad unos estados, sino que están en un estado de apariencia funcional a los imperios de turno. Lo que estaba afirmando Anatoly puede ser correcto, claro que sí, y tiene que ver también sin necesidad de someternos funcionalmente a las tesis del neohispanismo que dicen que acá vinieron a balcanizar todo lo que era lo que ellos habían desarrollado como hispanidad. Hasta cierto sentido, hasta cierto punto tienen razón. Sin embargo, hay que desarrollar otro tipo de concepciones de Estado para no quedarse con una posición, la de los estados de apariencia funcional, a los nuevos imperios versus la posición neohispanista que dice que pues acá ya nos balcanizaron hace rato porque no sé, le tenían, diríamos, tirria hacia lo que era el imperio español en decadencia como tal. Adelante, José. Buenas noches. Bueno, para no olvidar el punto que mencionaba Anatoly sobre el tema de la ciencia, la nueva religión, Carl Sagan mencionaba que vivimos en una sociedad altamente dependiente de la ciencia y la tecnología. ¿Y ello a qué nos está llevando?
nos está llevando que sin apenas conocer sobre ella, muchas personas no saben ni cómo funciona, qué sé yo, la misma electricidad. Entonces empezamos a tomar como deidades básicamente ese avance tecnológico que tenemos. Común en el ser humano porque convertimos todo lo que está fuera de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, lo volvemos algo de sobre deidades. El problema fundamental en este caso es que siempre mencionan algunos de los científicos que la ciencia puede ser refutada o puede ser también demostrada, pero estamos en una pequeña línea donde vamos a dejar de creer en dioses, pero vamos a crear nuevos dioses, en este caso haciendo alusión a lo que decía el compañero. Con lo que tú mencionabas, estimado Heinz, sobre los datos, estaba revisando en este momento las elecciones que va a haber en Chile, por ejemplo. Pasa algo similar que están manejando los datos como acá. Hay un empate técnico entre Kast y la eh, postulante del Partido Comunista, lo mismo que acá. Entonces, estos datos se utilizan para ciertos sectores donde puedan ser utilizados para un beneficio. En este caso, por ejemplo, el Estado. El Estado maneja todos los datos de la informalidad, por ejemplo, o del crecimiento económico. Todos esos datos van a ser manipulables de acuerdo a lo que vean conveniente cada uno de los actores o las personas que estén utilizando estos argumentos. El Estado moderno es una institución que básicamente va a oprimir u oprime al individuo, donde este Estado, a su beneficio, utiliza todos estos argumentos para poder determinar o podríamos decir obligarnos a creer a una narrativa. Y estoy de acuerdo con un video que nos mandó, creo que era el compañero Anatoly, sobre lo que pasa en Ecuador, que hay mucha inseguridad y el gobierno quiere quitar libertades individuales para poder eh, luchar contra el crimen, entre comillas. Pero yo lo veo más desde el punto de vista de que el Estado no hace las gestiones necesarias, porque como Estado tienes todo el aparato represor, tienes todo el poder económico para poder luchar, elaborar, construir, hacer obras, realizar diferentes tipos de estudios, pero ¿por qué no lo hace el Estado? Porque nos quiere dependientes de. Entonces, en ese sentido, todos estos argumentos son utilizados para el beneficio, diremos, de el eh, opresor del momento. Gracias. Bueno, pero lo que indicaba acerca del Estado, de nuevo, habría que desarrollarlo. Estoy de acuerdo en posiciones que dicen que sí, muchas veces el Estado se usa como un elemento, si no opresor, vamos a llamarlo, manipulador en función de intereses, que de nuevo son, vamos a llamarlo desde la vista de la colonización latinoamericana, en función de estados que son aparentes, porque dentro de ellos se gestan lo que son elementos, alguno de ustedes indicaba que eran elementos, ¿cuál sería la palabra? Como rémoras o parasitarios. Más este tipo entonces de Estado no cumple las funciones de un Estado como tal soberano, sino son funcionales en la medida en que
puedan desarrollar sus, entre comillas, necesidades. Y aquí también, de nuevo, entrando en polémica,